Esto es Dos Puntos al Aire, el podcast de Godoy que abre conversaciones que suman e impactan a las organizaciones. Somos Godoy, una empresa latinoamericana de servicios legales que suma más de 50 años de experiencia. Aquí escuchamos y conversamos desde voces diversas y miradas interdisciplinarias, con un mismo propósito: liderar el cambio desde lo que pensamos, decimos y hacemos. Bienvenidos. Bueno, bienvenidos a Dos Puntos al Aire. Yo soy Víctor Cabeza, soy socio de Godoy y esta tarde tenemos pues el gusto de contar acá con Juan Pablo Godoy, que es socio de nuestra práctica tributaria. Y con Juan Pablo nos unen muchos intereses en común y uno que descubrimos hace poco es indagar en el equilibrio entre nuestra vida privada, nuestra vida profesional y cómo ir construyendo una profesión más holística, más integral, y de eso va este podcast. Víctor Cabeza Salván es socio de Godoy en Ecuador y un destacado experto en Derecho Laboral y Estrategia ESG. Posee títulos de la Universidad de Pensilvania y Wharton y otras prestigiosas instituciones académicas. Su trayectoria incluye la asesoría a empresas líderes en reestructuraciones laborales, litigios complejos y programas de empleo internacional. Con experiencia en sectores como consumo masivo, alimentos, construcción y tecnología, actualmente dirige un proyecto insignia de ESG en la Universidad de Negocios de Wharton, además de ser conferencista internacional y profesor de universidades en Colombia, Ecuador, Perú y Estados Unidos. Juan Pablo Godoy es socio líder de nuestras prácticas de Derecho y Soluciones Tributarias Integrales y Energía y Recursos Naturales. Con una trayectoria que integra visión integral, contable y financiera, ha asesorado a grandes compañías del sector energético y extractivo, y ha sido consultor del Gobierno Nacional en reformas estructurales como la Reforma Tributaria de 2018. Es profesor en las universidades de los Andes y Javeriana, y reconocido por Chambers, Legal 500 y ITR World Tax. Es una de las voces con mayor autoridad en política fiscal y regulatoria en Colombia. Juan Pablo, pues fue hace 3 años que yo estaba en Nueva York, donde vivía en ese momento con mi esposa, y ella una mañana recibe una llamada de una amiga que era abogada y que trabajaba en una firma muy grande en esa ciudad. Y su amiga la llama un poco desesperada y le dice que necesita que le lleve algo urgente. Entonces yo voy con ella pues a las oficinas de esta firma. Ella sube, entrega las cosas a su amiga, baja y no me quiso decir que le había entregado. Regresamos al apartamento y ya una semana después, con ella conversando, me dijo que le había llevado ropa interior y le había llevado algunas otras cosas de aseo de ella, porque había pasado 4 días sin salir de la oficina, que estaban en un proceso, en un closing de un M&A muy, muy grande y que no había salido. Y fue la primera vez que ella, mi esposa, que es psicóloga y también es abogada, me introdujo a un tema que hoy ventajosamente se habla más, pero que hasta ese momento, o sea, yo en ese momento ya tenía 8 años de ejercicio profesional, jamás había escuchado ni jamás me había preguntado, que es el balance que los abogados tenemos entre vida y trabajo. Y luego vinieron unas avalanchas de estadísticas que son aterradoras. Alrededor del 60% de los abogados de firmas corporativas en Estados Unidos reportan ansiedad. La cifra con respecto a la depresión ronda el 30% y el 10% de encuestados en una encuesta reciente de hace 2 años reporta inclusive una ideación suicida. Y creo que eso abre una puerta a una conversación muy necesaria, pero de todas formas incómoda, que hoy, pues aquí en Dos Puntos, el podcast de Godoy queríamos tener. Y qué mejor que hacerlo, pues contigo, que has pasado por distintas generaciones y has visto estos temas transcurrir a través de los años.
Y entonces quería empezar por ahí el tema, de pronto con tu propia historia. Tú empiezas, entiendo que en los años 90 tu carrera profesional, en los 80, fines de los 80, Mediados. mediados de los 80, bueno, inicios, no, no. ¿Y esto qué papel jugaba? Pues bueno, Víctor, lo primero que grato compartir contigo este espacio, no solamente por el vínculo que nos une alrededor del proyecto de Godoy, sino por la gran cantidad de afinidades que hemos ido encontrando en estos meses que hemos compartido y los muchos más que espero que compartamos. Sí, sin lugar a dudas, han sido prácticamente 4 décadas ejerciendo la profesión en distintos entornos, en distintos ambientes, y yo creo que la percepción de la necesidad de encontrar un balance entre la vida personal y la dedicación profesional es un tema que no se ha venido debatiendo de hace mucho tiempo para acá. La verdad es que es un tema más bien reciente. Yo todavía puedo recordar a mediados de los 80, cuando comencé mi carrera en una firma de auditoría de esas que existían en ese momento y que después desafortunadamente feneció, unas jornadas de trabajo completamente desaforadas. También, digamos, el talante de los socios que manejaban la firma de alguna manera incidía en lo que era nuestra forma de concebir el trabajo. Recuerdo, por ejemplo, en alguna ocasión estábamos en el tercer piso del edificio de esta firma y alguno de mis compañeros vio que el foco que tenía sobre su escritorio se le fundió. Entonces en ese momento se paró a pedir ayuda a servicios generales. Y pues obviamente la persona de servicios generales por alguna razón terminó hablando con el managing partner de la firma, contándole lo que había pasado, y el managing partner le contestó: es importante que le pongan más trabajo a ese muchacho, porque si se está dando cuenta de esas cosas es que no tiene suficiente trabajo. Ese era el entorno en el que vivíamos en los años 80, unas jornadas de trabajo descomunales y un desbalance completo de vida. Y ahí el rol del liderazgo es crítico, ¿no? O sea, porque seguramente había este managing partner, y este managing partner era de muchas formas un ejemplo, ¿no? Un ejemplo para las generaciones que estaban viniendo. Y tú me habías contado que también, afortunadamente, en ese mismo espacio, no solo tuviste ese ejemplo quizás extremo de lo que era la profesión legal, sino también otro más reconfortante. Sí, sin duda. Tuvimos otro director de la firma que tiene una forma muy diferente de concebir las cosas. Y el extremo completamente contrario, una persona muy consciente de que finalmente trabajaba con seres humanos que eran padres o esperaban ser padres, que eran hijos, que eran hermanos, que eran miembros de unos núcleos familiares. Y el mejor anécdota que puedo recordar es que cuando mis hijos menores nacieron, los trillizos, em, yo trabajaba muchísimo y tenía una relación muy estrecha con el socio director de la firma. Y en algún momento de sus propios labios salió una reflexión y me dijo: Juan Pablo, tienes en este momento que preocuparte por tu familia, por tus hijos. No sé si vayas a poder conciliarlo con el ritmo de trabajo que tienes en esta firma. Esa es la otra cara de la moneda. Y finalmente también ocurrió, esto ya fue en los 90, mis hijos menores nacieron en el 93, pero finalmente eso que dices es fundamental. Uno siempre busca proyectarse en las personas que dirigen los destinos de la firma o que ejercen supervisión sobre el trabajo, y finalmente eso marca muchísimo la forma en la que uno se aproxima a su trabajo. Y en cuanto a los diagnósticos, que me parece que son muy, muy importantes, después de que pasó este evento, a mí digamos que empecé a tener un interés muy, muy grande en este tema, porque decía, ¿cómo podía ser que yo estuve 8 años de mi vida en un entorno muy, muy competitivo y muy, muy exigente laboralmente, y nunca me hice unas preguntas como estas del equilibrio, de la salud mental, etcétera? Ni siquiera se me pasó por la mente, y eso que mi esposa es psicóloga. Y entonces empecé como a investigar un poco más de las causas. Hay un estudio interesante que dice, o que trata de explicar por qué pasa esto, y por qué nosotros, nuestra profesión, imagínate, junto a los médicos, junto a los bomberos, y junto a las personas que trabajan en banking y en fondos, somos de las profesiones más susceptibles a caer en espacios de desequilibrio mental.
Y decían tres cosas. Uno, simplemente la carga, es decir, la carga laboral que normalmente se impone en nuestra profesión es muy alta. Segundo, el sentido de disponibilidad, de estar siempre disponible. Puede ser que un día quizás no tuvieses mucho trabajo y no tuvieses que estar metido en el computador, pero había un sentido de estoy disponible para mi cliente. Y el tercer punto que me pareció muy curioso es que los abogados somos esponjas hasta cierto punto. Es decir, cuando nosotros, al menos yo, realmente me desvivo por mis clientes. Es decir, mis clientes son mi pasión, que les vaya bien, es mi compromiso, que sean rentables, que sean justos, que sean sostenibles. Eso es lo que me mueve todos los días. Y eso tiene también un costo al otro lado, y es que uno, decía este estudio, termina siendo una esponja. Cuando hay un gran problema en una compañía, ese problema tiene unos puntos de desfogue que normalmente terminan siendo pues, los abogados los que tenemos que administrar eso. Y por más que uno sea consciente, pues la vida y el cuerpo de uno tiene unos límites en absorber eso. No sé cómo ha sido como tu experiencia en cuanto a las causas que tú creas que están por ahí y que generan esta situación actual. Pues Víctor, yo creo que este tema del equilibrio emocional también es un tema reciente. La verdad es que en los manuales de servicios médicos, las enfermedades asociadas al desequilibrio en el manejo de las emociones y demás comenzaron a aparecer solamente hace unas par de décadas. O sea, de eso ni siquiera se hablaba. No nos concebíamos como seres integrales, no importaba cómo nos estuviéramos sintiendo por dentro, lo importante es que estuviéramos disponibles para trabajar y que trabajáramos y que facturáramos muy bien. De manera que yo creo que con el correr del tiempo somos mirados de formas diferentes y obviamente como, digamos, partícipes en el proceso de toma de decisiones para la conducción de la firma tenemos que ser conscientes de lo que significa entender que los miembros de nuestro equipo de trabajo tienen también un proyecto personal de vida y que ese proyecto personal de vida idealmente debe ser compatible con su proyecto profesional de vida. Porque nosotros estamos en un negocio, en una industria en la que las máquinas somos nosotros. Y eso pues obviamente tiene el riesgo de que hay momentos en los que puede haber una gran exigencia, pero tiene que haber un periodo de mantenimiento, tiene que haber un periodo de recuperación, tiene que haber un periodo de aireación. Y obviamente siento que eso que hace apenas un par de décadas era una aspiración, hoy en día es una necesidad. Si nosotros queremos tener gente competente, gente integral, seres humanos completos, tenemos que estar pensando siempre y en todo momento que las exigencias del trabajo, las jornadas de trabajo deben ser compatibles con el proyecto personal y familiar de vida de todos los miembros de la organización. Y tiene que haber un punto de equilibrio porque finalmente después de una jornada de trabajo descomunal como esa viene un periodo de baja en la productividad. Y si te pones a mirar el comportamiento de la ley de los rendimientos aplicando teorías económicas, pues en la medida en la cual no tengas esas pausas o esos momentos en familia o en pareja o en el hobby, que es un tema del que vamos a hablar también, pues comienzas a rendir menos. De manera que esa es la, por supuesto, gran contradicción implícita en las jornadas extensas y no sostenibles de trabajo. No, y es lo que dices, hoy parece que a las nuevas generaciones de abogados y abogadas ese es un no negociable, ¿no? Es decir, ese modelo quizá de los años 80, 90 que hasta cierto punto yo también viví, ya no es algo atractivo ni es algo con lo que tú vas a poder capturar al mejor talento hoy. Me parece que ese es un punto como de quiebre en el proceso de la industria legal, esas nuevas generaciones que están hoy que exigen unas nuevas condiciones, pero también los números. Veía en este mismo estudio que las firmas en promedio en Estados Unidos gastan alrededor de $33 millones todos los años en cuidados de temas relacionados con salud mental, pero correctivos, es decir, entre licencias médicas, entre inclusive subsidios, etcétera. O sea, es brutal en la cantidad de recursos también, si uno, que yo no creo que debería verse así, pero creo que si uno lo ve igual en números y lo ves solo como si fuésemos máquinas y ves el costo de esa operación, sigue siendo muy alto. Entonces creo que tanto para la atracción del talento como porque es una decisión simplemente ética, correcta, y también porque es la decisión financiera
quizás acertada, es un nuevo momento en la prestación de servicios legales. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con esa percepción tuya. Creo que no es un tema opcional hoy en día. Ya no es un tema de ser una firma fancy, chévere, no. Es tener un grupo humano y profesional que verdaderamente pueda estar comprometido con un proyecto de mediano plazo y sostenible. La dedicación al trabajo es como las relaciones de pareja. Es un compromiso cotidiano. Se construye cotidianamente y se construye cotidianamente sobre la base justamente de esos pequeños detalles del día a día que son los que hacen que finalmente uno mantenga su compromiso, mantenga su convicción acerca de que eso es lo que quiere hacer. Y la verdad es que con estas nuevas generaciones, si no ofrecemos ese entorno de trabajo, simple y llanamente no vamos a lograr reclutar talento ni vamos a lograr consolidar este proyecto como un proyecto sostenible. Y en eso conversábamos ayer cuando preparábamos el podcast con Juan Pablo sobre los puentes, sobre los hobbies, no sé si usar la palabra hobbies, pero como las pasiones personales apartadas del derecho, que son necesarias para construir una vida integral. Y que yo creo que en una visión más clásica de una firma de abogados están excluidos. Es decir, a uno lo entrenan para ser abogado y solo abogado y pensar en derecho y construirse con además todos los plus que debe tener un abogado, ¿cierto? Todos los temas sociales, los temas académicos, es decir, una cantidad, hay un molde y hay un set que a uno le venden de qué es ser un abogado de firma exitoso o exitosa. Y entonces, normalmente de ese set o de ese molde están excluidos las cosas que no aportan directamente a eso. Eh, Quizás la literatura, los deportes también, porque cada uno le dicen, oiga, ¿usted para qué escribe cosas? ¿Para qué lee una novela? O sea, ¿de qué le va a servir leer una novela para su carrera profesional, ¿no? Más bien dedique ese tiempo a dictar otro curso, a ofrecer algo a un cliente, a preparar un nuevo seminario, a preparar una estrategia para LinkedIn, para mejorar su marca personal, es decir, una cantidad de temas. Em, y creo que hay unos puntos ahí por descubrir y por problematizar. Conversábamos, por ejemplo, del golf y que quizás desde fuera y de manera fría no podría decir qué cosa menos relacionada con el derecho que el golf. O sea, si yo tuviese una firma de abogados, lo menos que quisiera es que ninguno de mis abogados jugase golf, ¿no? Que leyeran los códigos mientras eso. Además, dura un buen tiempo, ¿no? No sé, 4 o 5 horas. ¿Cuánto pudieran producir y facturar en esas horas? Pero resulta que es muy distinto. En tu experiencia ha sido un punto de desfogue y de equilibrio importante. Así es. Y obviamente en mi caso puede ser el golf, en el caso de otros colegas podrá ser otra actividad deportiva o en el tuyo, como vamos a hablar, que es otro tema en común que tenemos, en tu caso con mucho más desarrollo, mucho más dedicación en la literatura. Yo creo que ese tipo de actividades son fundamentales para el balance de vida. Mi experiencia personal con el golf ha sido fabulosa, ya lo comentaba en algún espacio aquí en un contexto diferente, pero a mí el golf es una actividad que me dio tiempo con mis papás, tiempo con mis amigos, viajes, oportunidades de negocios, un sinnúmero de posibilidades, que además es un maestro, que igual lo podrá hacer cualquier otra disciplina deportiva o cualquier otra dedicación, porque pues finalmente enseña cotidianamente, enseña permanentemente, es una lección de humildad, es una lección de entender cuáles son las limitaciones que uno tiene, cuáles son las potencialidades que uno tiene y hacer el mejor aprovechamiento de los recursos. Yo creo que en el golf como en la vida y como en el ejercicio profesional lo más importante es el balance. Nosotros aquí queremos tener miembros de la firma que sean muy sólidos en su formación jurídica, pero que además tengan un estupendo manejo de las relaciones interpersonales y que además de eso sean comerciales a medida que van avanzando en el plan de carrera. Pues eso solamente se logra generando esos espacios alternos de los que tanto aprendemos y de los que definitivamente derivamos momentos de bienestar, momentos de producción del bálsamo del equilibrio cerebral, que es la serotonina, que normalmente no se produce en los códigos, se produce alrededor de lo que eso significa.
Bueno, ahora habría que ver, pero realmente esos espacios son fundamentales porque nos hacen más productivos, porque nos abren perspectivas, porque nos generan espacios de crecimiento en lo personal, en la gestión de las emociones. Ahorita tocabas ese tema de la gestión de las emociones que es fundamental. A uno nunca le enseñaron a gestionar sus emociones, igual que nunca le enseñaron a gestionar sus finanzas personales, que es un tema del que vamos a hablar más adelante en este espacio con otro buen amigo. Y obviamente cuando uno tiene ese tipo de tareas, de hobbies, de aficiones deportivas, literarias, artísticas, siempre tiene algo para aprender, siempre tiene algo que traer a su ejercicio profesional y viceversa. De manera que yo francamente creo que es un tema de sanidad mental, que todos encontremos esos espacios. También estarán en la familia, también estarán en la educación de los hijos, en los espacios que podamos compartir, en los espacios que podamos compartir con nuestra pareja. Yo, por ejemplo, recuerdo alguna época en la que Catalina me decía, pero perdóname, es que el tiempo que estamos en la oficina no cuenta como tiempo de pareja. Tenía toda la razón. Podíamos pasar mucho tiempo juntos, pero no era tiempo de pareja. De manera que esa posibilidad de compartir y de beber frescura en las fuentes de las actividades alternas enriquece extraordinariamente nuestra capacidad intelectual y nos hace mucho más eficientes. Y en el caso mío, En tu caso, pues obviamente, qué bueno que lo recuerdas. La literatura ha ocupado un lugar fundamental en tu vida desde tempranos años, no solamente como un ávido lector, sino también como un escritor de cuando menos un par de libros, eh, crónica y novela muy importantes. Compártenos un poco sobre lo que ha significado para ti la literatura, Víctor. pues para mí ha sido primero una enorme pasión la lectura. Y luego, ya entrada la carrera, tuve una revelación de cómo yo podía mostrar un talento que quizás podía tener o podía empezar a cultivar en la escritura por medio de los archivos judiciales. Tuve una clase de procesal en la que nos entregaron una pila de expedientes judiciales. Y al revisar esos expedientes judiciales me di cuenta que lo que yo pensaba primero que iba a ser un ejercicio aburrido, tedioso, técnico, repleto de un lenguaje inentendible, se convirtió realmente en algo así como que yo sentía que ahí dentro había una trama y una historia por contar, pero que estaba encerrada entre los tecnicismos, los acrolectos, el lenguaje excesivo de los abogados. Como un jerga jurídica. Sí, nuestra jerga jurídica, pero que en el fondo había unas historias poderosas que podían gustar. Y empecé una disciplina de trabajar mucho con archivos, con expedientes judiciales, lo cual también a la par me hizo, yo creo que un mejor abogado, porque leer expedientes judiciales me parece que es un ejercicio tremendamente pedagógico. Y digo que eso fue una revelación, porque mientras yo hacía una maestría en Estados Unidos, un día un profesor se dio cuenta que yo manejaba bien los expedientes y que además tenía una habilidad modesta para contarlos de manera interesante. Y me dijo, usted debería encontrar 10 casos, meterse en esos archivos y transformarlos en cuentos chéveres, en crónicas de no ficción, en crónicas reales. En Estados Unidos se ha desarrollado durante muchos años lo que ellos llaman la literatura de la realidad, y es tomar cosas reales y contarlas con los elementos clásicos de la literatura. Y así nace un libro que se llama Leyes y Leyendas, que al inicio yo toqué un par de puertas de editoriales y a nadie le parecía que los juicios pudiesen ser interesantes para unas audiencias amplias. Pensaba que eran las cosas más aburridas, los juicios. ¿Qué puede haber más aburrido que un expediente judicial? Y la verdad es que me nutrí de expedientes, de entrevistas. Una de las cosas más importantes del libro fue conversar con los abogados y decirle, mire, ya ha pasado tantos años de este juicio, cuénteme cómo eran esas noches largas en las que ustedes preparaban el caso. Cuénteme las noches antes de la audiencia y las anécdotas y las emociones. Otro de los temas que sería muy, muy bonito hablar en este podcast es la gestión de las emociones en los juicios, porque uno está acostumbrado a meterle una cantidad de energía y de emociones ahí que es después difícil de administrar, sea porque ganes o sea porque pierdes. En fin, todo eso dio origen
a un set de 7 crónicas que se transformaron en el libro y al que le fue modestamente bien. Es decir, la editorial tuvo una sorpresa con el interés que tuvo la gente del común en leerlo. Y luego yo tuve una oportunidad muy, muy bella durante un año de visitar firmas en Colombia, en Ecuador, universidades, juzgados, etcétera. Y es muy, muy impresionante cómo los abogados tenemos grandes historias por contar. Casi que en nuestros juicios, nuestro trabajo es la historia. Vamos convirtiéndose en contadores de... Mejores, yo creo que es cierto, yo creo que es cierto, yo creo que es cierto. Recuerdo a García Márquez, que García Márquez también fue, o bueno, casi fue colega nuestro. Él estudió un par de años en la Universidad Nacional de Derecho, y él decía que la mejor contadora de historias que él conocía, y él conoció pues a premios Nobel, y era una persona que se relacionaba con los mejores narradores del mundo, él decía era su abuela. Y cada año, siguiendo lo que tú dices, él decía, y cada año se vuelve mejor, porque el tiempo te va dando esas habilidades. Y entonces fue una revelación muy bella ver cómo desde abogados corporativos hasta abogados de juzgados se interesaban mucho por cómo uno puede narrar sus casos de manera interesante y hacer de eso también una forma de literatura. Entonces creo que esa fue una revelación muy bonita y quizás por el tiempo quería, no sé, cómo invitarte a ver si conversábamos sobre, no sé si consejos prácticos de si, por ejemplo, viniese hoy un abogado o una abogada a tu despacho y te diría, oye, eh, con respecto al balance vida-trabajo, ¿qué te habría gustado a ti saber o qué líneas te habría gustado tener en tu mente eh, cuando tú empezaste esta profesión y que hoy los tienes en este tema del balance? No sé, ¿cuáles que crees que tú Pues dirías? son muchas consideraciones las que vale la pena tener en cuenta. Víctor, yo creo que uno con la vida va aprendiendo. Creo que vinimos a aprender. em, y tenemos que estar abiertos porque de cada experiencia profesional uno debe derivar un aprendizaje. Volviendo al tema del golf, para poder contestar tu pregunta, algún maestro del golf, no importa quién, decía que uno aprende mucho más de cuando pierde frente a lo que aprende cuando gana. Y eso también pasa en el ejercicio profesional. Primero porque, como decía algún profesor mío en la universidad, uno debe pelear los casos como propios, pero perderlos como ajenos. Porque finalmente, pues, si ya comienzas a entender que vas a perder el caso y eso te afecta, pues tienes que poner una línea a la mitad y decir, yo soy el abogado, estoy tratando de defender los mejores intereses de mi cliente, voy a poner al servicio suyo y de la justicia lo mejor que tengo, pero si definitivamente no logro que prevalezca la razón, pues no hay nada que pueda hacer. De manera que yo creo que en esa línea de pensamiento, qué importante hubiera sido en esos primeros años de carrera haber entendido que era muy importante, por supuesto, tener una formación jurídica sólida, que finalmente recibes en la universidad, pero que cultivas durante toda tu vida. Creo que todos los que amamos el derecho somos felizmente estudiantes eternos. Pero eso es apenas uno, solo de los componentes que se requiere para ejercer con éxito, pero sobre todo de manera satisfactoria la profesión. Porque yo no creo que esto sea una disyuntiva, que creo que es el gran trasfondo de todo lo que estamos hablando. El ejercicio profesional exitoso no es incompatible con la felicidad personal, con la satisfacción personal. Definitivamente tiene que haber una posición en el medio. Entonces, qué importante hubiera sido, y yo creo que en parte lo tuve con ese maestro tan importante que tuve en mi vida, entender que de alguna manera era importante que tuviera actividades distintas, que estuviera en buena condición física, que descansara, que pudiera, digamos, liberar mi mente con otro tipo de ocupaciones distintas de las propias del ejercicio profesional, que pues por supuesto me ocupara de mi familia, de mi círculo más preciado, porque pues eso es importante. De nuevo, si para poder impulsar la carrera profesional de uno de nuestros abogados tenemos que pedirle un sacrificio que implique que no pueda
consolidar su familia, pues eso no tiene sentido, no es sostenible. De manera que ahí vuelve a jugar esa reflexión de mi jefe cuando me dijo, ojo con su trabajo, ojo con su familia. De manera que yo sí creo que es bien importante que tomemos conciencia a propósito de tu pregunta, Víctor, de que además de nuestra propia satisfacción personal, somos modelos y referentes de los miembros de nuestra firma. Yo creo que todo el tiempo nos están observando, sea que nos demos cuenta o no. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando estaba en esta primera firma, miraba a los socios de la firma y decía, no me quiero parecer a ninguno. O sea, realmente no creo que eso sea lo que quiero hacer el resto de mi vida, con excepción de alguno por ahí. De manera que si tomamos conciencia de lo que eso supone, pues verdaderamente vamos a poder, además de estos espacios frescos de recordar historias, tomar conciencia de lo que significa ser referentes y modelos de vida en cierta medida de la gente a la que estamos formando. Porque, como recordaba en algún tiempo en alguna conversación con una de mis hijas, en los primeros años de tu vida estás buscando el reconocimiento de los demás. En la etapa intermedia de tu vida estás buscando tu propia satisfacción. Y en la tercera etapa de tu vida, que es la de recoger, los demás están buscando tu reconocimiento. Wow. Y yo quisiera quizás terminar o cerrar esta conversación que queda abierta porque es interminable probablemente. En una conferencia, un estudiante le preguntó a un muy famoso arbitralista que si él tuviese que dar un gran consejo a sus estudiantes, a sus abogados, ¿cuál sería? ¿De dónde es que él aprendió? ¿Cuál es el gran caso o el gran momento que le dio las grandes enseñanzas que él tiene hoy como arbitralista? Y él tomó el micrófono y dijo, yo soy futbolista amateur, o sea, me encanta el fútbol. Y todo lo que yo he aprendido, o buena parte de lo que yo he aprendido de estrategia de litigación, lo he aprendido cobrando un tiro de esquina, un córner. O sea, poniendo el balón, preparándome para chutar y viendo cómo todo el mundo se acomoda, entendiendo el rol del arquero, entendiendo cómo se forman esas líneas, cómo reaccionan cuando estoy a punto de golpear, hacia dónde voy, cuál es mi estrategia. Bueno, todo o muy buena parte de lo que un arbitralista muy importante como yo les puedo enseñar está ahí en esos momentos. Me pareció muy curioso, porque uno pensaría quizás que que las experiencias de los abogados que nos hacen mejores profesionales pueden venir de los rincones más insospechados y las experiencias más extrañas de la vida diaria. Por eso yo creo que una enseñanza que a mí me parece muy poderosa es no privarse de nada. Y es entender que uno, si puedes nutrirte de la academia, de aquí, de tus socios o de tus pares, pero también de un partido de fútbol se pueden aprender grandes cosas quizás para el litigio, para la vida profesional. Pues qué importante, yo creo que esa reflexión es aplicable a tantas otras actividades. Y yo creo esa sensibilidad para entender los mensajes del entorno, porque es que no puede, o sea, el ser humano es único e irrepetible, pero además es uno solo. Nosotros no podemos salir de nuestra casa para convertirnos en el abogado que todos esperan que seamos y regresar a nuestra casa y quitarnos el ropaje para ser otra vez miembros de una familia. Somos el mismo. Me acuerdo de algún dicho de esos populares que dice que uno no puede ser luz de la calle y oscuridad de su casa. Es que somos el mismo finalmente. Si para poder ser luz de la calle tenemos que ser oscuridad en nuestra casa, hay algo que tenemos que revisar. Pues somos el mismo que sale de nuestra casa, que se enfrenta a las tareas del día a día, a los retos, a las exigencias, a las llamadas. Pero pues obviamente la idea es que cuando lleguemos a nuestra casa podamos sonreír y poder tomar conciencia de lo que significa ese rol nuestro también, porque solo de esa manera podremos ser seres integrales que privilegiamos nuestra concepción como seres únicos y irrepetibles. Pues qué gran charla y grandes enseñanzas. Pues nada, con esto terminamos 2 puntos y
los invitamos a que estén pendientes de de las redes sociales de Godoy, que sigan el feed del podcast y que nos cuenten qué tal les pareció esta conversación. Gracias, Víctor, por este espacio maravilloso. Gracias por acompañarnos. Si les gustó este episodio, compártanlo y síganos como Godoy en Spotify, LinkedIn, Facebook o Instagram. Nos reencontramos en el próximo episodio para seguir abriendo conversaciones que lideren el cambio. Los contenidos discutidos en 2 Puntos al Aire expresan la opinión de nuestros moderadores e invitados, pero no representan la posición de Godoy frente a las temáticas desarrolladas.